con los temas, ¿verdad?, que hemos estado tocando de la fe. ¿Cómo es que es tan importante? El culto pasado, ¿verdad?, domingo, estuvimos hablando, ¿verdad?, sobre, siguiendo la secuencia. Esta es la tercera predicación que se da de la fe, ¿verdad? Nuestro hermano Martín había comenzado el jueves, dio una parte, me llamó tanto la atención, ¿verdad?, que pues me hizo hacer más conciencia, ¿verdad?, precisamente en lo que es la fe, que muchas de las veces, ¿verdad?, nosotros estamos, y yo lo decía, siempre está en nuestra mente la palabra fe, y la entendemos solamente muchas de las veces en un solo sentido. Pero la fe tiene un grande paquete, y ya lo estuvimos hablando, ¿verdad?, a dónde nos lleva. Por eso es que el texto menciona y dice, ¿verdad?, si tuvieses fe como un grano de mostaza, vas a decir a este monte, mira, pásate para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Veíamos cómo, ¿verdad?, habla de un grano, se nos mostró el grano de mostaza, una semilla pequeña, como la Biblia menciona y dice, ¿verdad?, que es la más pequeña de las simientes. Pero llega el momento en que se convierte, ¿verdad?, en una hortaliza, se convierte, ¿verdad?, en una verdura, que es para sanidad la verdura. Tomábamos la figura, ¿verdad?, del libro de Daniel, cómo es que allá cuando se le ofreció a Daniel participar, ¿verdad?, de las comidas del rey, él no quiso, ¿verdad?, por no contaminarse, y pidió verduras a comer. Y nos fuimos por ahí, ¿verdad?, que a veces nosotros, ¿verdad?, no le entramos a las verduras que nos lleva a la salud, hablando espiritualmente, ¿verdad? Antes comemos del alimento del rey de allá de afuera, ¿verdad?, del rey de este mundo. Y quiero continuar, ¿verdad?, tomando de nuevo de partida, ¿verdad?, este texto del libro de los Romanos, por favor, capítulo número 1, versículo número 16. Voy a leer dos versículos, quiero que ponga mucha atención en estos dos versículos. Hablamos y hablamos de estos versículos, pero siempre el Señor nos está dando para irlos comprendiendo mejor. Lo que está escrito, ¿verdad?, en este libro no nada más está ahí para llevarlo a nuestro intelecto, sino para llevarlo a nuestro corazón, para poder obrar en lo que verdaderamente es la fe. Dice el verso número 16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a detenernos un poquito ahí. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Nosotros sabemos lo que es el Evangelio. El Evangelio, palabra griega, evangelium, que significa buen mensaje, significa buena noticia. No me avergüenzo del buen mensaje,
No me avergüenzo, ¿verdad?, de esa buena noticia. Mira, hermano, cuando dice no me avergüenzo, nosotros entendemos, ¿verdad?, esa palabra avergonzar. Pero si nosotros buscamos algo más profundo de cómo está hablando ahí, ¿verdad?, la raíz de la palabra para comprenderla mejor, esa palabra avergonzar, vamos a verla como un sinónimo de daño. Vamos a decir así, en lugar de avergonzarme, pensar así, antes es bueno para la salud o para la salvación. Nosotros somos gentes que Dios ha llamado a participar, ¿verdad?, de una salvación. Nos ha traído, ¿verdad?, de un mundo de tinieblas o de pecado a su luz admirable. De allá venimos nosotros. Entonces, cuando en una persona hay conciencia de el trabajo, vaya, o el efecto que ha hecho el Evangelio en su vida, ¿cómo se va a avergonzar de algo, verdad, que no lo daña? De algo que antes, en lugar de dañarle, es bueno para su salud, o es bueno para su salvación, para su salud espiritual. Hemos sido sanos, ya no estamos enfermos. No vivimos una vida de enfermedad, una vida contaminada, porque eso es lo que hace, lo que contamina el alma, el pecado. Ya no vivimos allá. No nos da vergüenza, porque quizás hay gente que sí se avergüenza del Evangelio, y es precisamente porque no ha entendido, no ha comprendido, ¿verdad?, lo que ha recibido de Dios. No ha entendido el favor, ¿cómo no? ¿Por qué decirlo?, que Dios ha hecho al mostrarle su Evangelio, al mostrarle las buenas noticias, al mostrarle, ¿verdad?, lo que Él quiere mostrarle para que usted tenga, ¿verdad?, una vida de salud, una vida sana. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Y luego ya menciona, dice, porque es potencia. ¿Sí sabe lo que es potencia? Es poder de Dios. Fíjese el efecto del Evangelio. Es poder de Dios para salud, pero ahí pone un pero, dice, porque es para todo aquel que cree. ¿Qué operó ahí? El creer. Estábamos hablando, ¿verdad?, la semana pasada de la fe. Lo tomábamos como creer, lo tomábamos la palabra fe como una esperanza. Estábamos tomando esa palabra porque nos fuimos al Antiguo Testamento a tomar algunas partes, algunas porciones, ¿verdad?, que aunque no dice la palabra fe, así literalmente se está refiriendo a eso, a una esperanza, es tener fe. Y mencionábamos que cuando hay en la conciencia del hombre una esperanza, como se decía en la mañana también en la escuela dominical, ¿verdad?, bien que esperamos cielos nuevos y tierras nuevas en las cuales mora la justicia. Hay una esperanza, hay una convicción, no es una fe, ¿verdad?, nada más en mente, sino que esa fe está en nuestro corazón, porque conocemos y sabemos lo que Dios tiene preparado en un futuro, ¿verdad? Ahí está preparado para un futuro nuestro, ¿verdad?, las cosas reales, y estar para siempre con el Señor en lugares celestiales. Y el texto sigue mencionando y luego dice, para salud de aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, y luego menciona y dice, porque en él, en el Evangelio, está hablando del Evangelio, porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe.
como está escrito, dice el texto, mas el justo vivirá por fe. Cuando menciona el texto ahí dice, porque en él, en el Evangelio, la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿Qué es la justicia de Dios aquí en esta porción de la Escritura? La justicia de Dios viene siendo, ahí hay una palabra, dikaisuné, una palabra, ¿verdad?, para referirse a equidad de carácter o acto. En él, en el Evangelio, se descubre o se da a conocer, ¿verdad?, la equidad de carácter o acto. Y se está refiriendo a esa equidad, a ese carácter, a ese acto, ¿verdad? Se está refiriendo a Dios. Conocemos el carácter de Dios. Aún podemos tomar la palabra así, muy parecida, como la justificación ante los ojos de Dios. Solamente en el Evangelio. Ese es el poder de Dios. Es el que cambia la vida de las gentes. Pero enseguida menciona el texto y dice, de fe en fe. Quiere decir, ¿verdad?, que viene un principio de nuestra vida cuando empezamos a creer. No creemos todas las cosas al momento, no. Conforme va pasando el tiempo, nuestra fe, como lo vamos a ver ahorita más adelante, va en un crecimiento. Una porción de fe es poca, pero esa porción de fe la tenemos todos los creyentes, porque por eso somos creyentes. Damos credibilidad al Señor, a las cosas del Señor, y ahí está esa porción de fe. Pero dice aquí la Biblia que la justicia de Dios se descubre de fe en fe, no de un momento para otro. Poco a poco usted va creciendo en su fe, poco a poco usted va creyendo hasta que queda descubierta la justicia de Dios. Se tiene que llegar, ¿verdad?, al momento, ¿verdad?, de que esa justicia debe entenderse bien. Ya se mira, ¿verdad?, de otro punto de vista. Desde el punto de vista de Dios ya le está viendo. Ya no le está viendo nada más, ¿verdad?, así la equidad. No, ya está usted experimentando. Ya tiene experiencia con el Señor. Ya tiene usted más trato con el Señor. Ya esa justicia, ¿verdad?, se va viendo conforme va creciendo su fe en el Señor. ¿Y cómo crece la fe en el Señor? Es un desarrollo. Va desarrollándose esa fe. Por eso muchos de nosotros, quiero decirle, que tenemos una fe más pequeña que otros, porque la Biblia habla que nosotros para fructificar, podemos fructificar algunos a 30, porque mi fe, ¿verdad?, no está a la capacidad de otro, porque el otro puede fructificar a 60, y aquel que está fructificando a 60, ¿verdad?, no puede fructificar a aquel que está fructificando a 100 por 1. Hay diferentes niveles de fe. La fe no es en todos igual. La fe al principio es al creer, cuando la semilla es sembrada, que empezamos a creer. Todos, ¿verdad?, muchos de nosotros fuimos niños en el Evangelio. Con el pasar de los años ya no seguimos siendo aquellos niños. Solamente, como también lo mencionaba en días pasados, ¿verdad?, que debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, haya necesidad de leche en nosotros y no manjar sólido. Pero esa fe tiene que ir creciendo poco a poco. Nuestra vida tiene que ir experimentando mucho mejor, ¿verdad?, nuestra cercanía con Dios. Eso es lo que nos va a llevar a nosotros a entender precisamente esa justicia de Dios. Y luego dice, mas el justo, ¿quién es el justo? Tomábamos también en días pasados el texto, ¿verdad? Justificados pues por la fe. ¿Qué es lo que nos justifica? La fe. Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios. Estamos bien con Dios, tenemos buena relación con Dios. Y estar dos personas en paz
es tener una buena relación. Y luego ya dice, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, la fe va creciendo, la fe va creciendo. O sea, voy a volver a mencionar algo sobre la fe. Pistis, esa es la palabra, significa credibilidad moralmente, fíjese, convicción de verdad religiosa. Eso es. Moralmente, hermano, podemos nosotros experimentar eso, ¿verdad? La convicción de la verdad religiosa. Usted puede decir, yo estoy en la sana doctrina, yo conozco la palabra sana, yo vivo, ¿verdad?, la sana palabra, tengo esa convicción, nada me mueve, nada me pone a dudar, nada me va a confundir, nada me va a llevar a buscar otras cosas. Van a venir, ¿verdad?, quizás otras doctrinas o otros vientos de doctrina, ¿y qué me van a hacer? Pero si no tengo esa convicción en quien he creído, va a pasar, ¿verdad?, como mencionaba también en días pasados, vamos a ser llevados como la onda de la mar. Va el viento para allá y las olas corren para allá. Va el viento para allá y las olas corren para allá. No hay una convicción, no hay una firmeza. Así sucede, ¿verdad?, con las olas. Son llevadas para un lado, son llevadas para otro. Por eso mucha gente no tiene una convicción y no permanece firme. Oiga, Dios lo ha puesto a usted en un lugar, usted permanezca firme, pase lo que pase, venga lo que venga. En ocasiones hay razones, sí hay razones, ¿verdad?, para moverse de una parte para otra. Pero cuando no hay razones de mi parte, ¿qué voy a hacer? A veces nosotros cualquier cosa, ¿verdad?, nos separa del amor del Señor. Somos movidos fácilmente, porque no hemos hecho una convicción, no hay un convencimiento, no me ha convencido Dios. Y si Dios no me ha convencido a mí, lo convencerá una persona, no lo va a convencer nadie. Dios es el que nos convence. Eso es lo que significa tener fe. Ahora, vamos a ver el efecto de la fe en una persona. En el libro de los Hechos, capítulo número 15, la fe, hermano, tiene un efecto tremendo. Estamos hablando, ¿verdad?, de dónde venimos. Venimos, ¿verdad?, de las tinieblas. Hemos venido al reino de su amado Hijo. Capítulo número 15 de los Hechos, versículo número 7. Dice el versículo número 7. Voy a leer desde el 7, desde el 6 dice: y se juntaron a los apóstoles y los ancianos para conocer de este negocio. Verso número 7. Y habiendo habido grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo hace ya algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio. ¿Y qué dice ahí? Y creyesen. ¿Qué efecto trae la palabra del evangelio en una persona? Que crea. O sea, la palabra del evangelio trae fe. Cuando una gente ignora el evangelio, porque en este mundo lleno de religiosidad, hermano, hay un aparente evangelio. No convierte. El evangelio sí convierte. Cuando no es la palabra del evangelio, la gente no se convierte. Puede pasar una vida, ¿verdad?, como convertido,
Pero el evangelio no se les predica lo que es el evangelio, el efecto del evangelio. ¿Para qué? Para que la gente, su vida sea cambiada, porque solamente la manifestación de una vida cambiada es que ha recibido el evangelio. Mientras una persona no recibe el evangelio en su corazón, su vida no va a cambiar, aunque su vida se la pase en el medio religioso, y aunque lo hayan llevado a las aguas, y aunque haya sido bautizado en el nombre que es sobre todo nombre. No, necesita, ¿verdad?, venir la palabra y luego viene enseguida la fe, porque está diciendo aquí el texto muy claro en el versículo 7: y habiendo grande contienda, levantándose Pedro les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeren por mi boca la palabra del evangelio, y lo que produjo, que creyesen. Dice el versículo número 8: y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, o les dio evidencia, dándoles el Espíritu Santo como a nosotros. Cuando la gente viene, conoce el evangelio, viene la fe, Dios inmediatamente va a obrar. Él conoce los corazones. ¿Por qué? Porque es una evidencia. Viene la evidencia de Dios, como está diciendo aquí el texto, les dio testimonio. Es lo mismo que evidencia. Dios les dio evidencia, dice, dando el Espíritu Santo como a nosotros. Oiga, el Espíritu Santo es una evidencia. ¿Sí? El Espíritu Santo es una evidencia. Bueno, ¿ha participado usted del Espíritu Santo? ¿Siente el Espíritu Santo? Y estoy hablando que participar del Espíritu Santo es nada más hablar en lenguas, ¿no? No. La manifestación del Espíritu Santo no es hablar en lenguas. Las lenguas es un don del Espíritu Santo. Las lenguas, la iglesia las habla a su tiempo y en su momento. Aquí la evidencia del Espíritu Santo se trata de una manifestación de su fe, que usted ha creído, una vida realmente apartada del mal, que usted está sirviendo a Dios, y ahí está la evidencia. Yo tengo el Espíritu Santo, pero si mi vida no ha cambiado, y me la paso a veces hasta hablando en lenguas, pero no hay un cambio en la vida de la gente, no se ve, no hay la evidencia de que sea verdaderamente el Espíritu Santo. Las lenguas es el don, sí, es un don del Espíritu Santo, sí, qué bueno, y no a cualesquiera el Señor le da ese don. Necesita ser parte del cuerpo para para poder participar, ¿verdad?, de ese don de hablar en lenguas. El don del Espíritu Santo es el don de la salvación, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, al que llama a Dios. Por eso sigue diciendo aquí el texto, dice el versículo, ¿verdad?, número 9: y ninguna diferencia hizo entre ustedes y ellos, purificando con la fe, ¿qué dice el versículo 9? Sus corazones. ¿Qué efecto hay de parte de la fe? Es un grande paquete. Purifica el corazón, limpia el corazón. La Biblia es claro cuando menciona y dice, ¿verdad?, de la abundancia del corazón habla la boca. Hemos hablado, ¿verdad?, de los microbios esos que hay en el corazón, cómo Dios limpia y saca esos microbios, saca esas evidencias malas, ¿verdad?, donde del corazón salen los malos pensamientos, como también se nos decía ahora, ¿verdad?, en la escuela dominical, sobre la mente. Del corazón salen los malos pensamientos, salen los hurtos, salen las avaricias, salen las malignidades, salen los adulterios.
todo eso es quitado. El hombre viene al Señor y viene en ese estado. Por eso cuando el apóstol menciona y dice muy claramente: ¿no sabéis que los injustos no van a poseer el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los ladrones, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y luego dice: y esto erais algunos. Vino el evangelio, produjo aquella fe y limpió nuestros corazones. Salieron todas aquellas cosas para afuera. Ya no vivimos una vida de pecado. Ya no estamos envueltos en el mundo. Ahora estamos envueltos en el medio de Dios. Nuestro corazón ha sido purificado. ¿Por qué? Por el creer en Dios. Es lo que hace falta a la gente, que reciba el evangelio que predican los hombres de Dios. ¿Para qué? Para que ese evangelio pueda producir una fe en ellos. Y esa fe, el creer en Dios, ya hay un cambio en su vida. Empieza a dejar aquello, porque Dios empieza a hacer un trabajo en su corazón y se lo limpia totalmente. Gloria sea al nombre del Señor. Ahora, aparte de eso, fíjese, por eso la gente vive una vida conforme al mundo. Ahí en el libro de Habacuc, vamos a tomar el texto, capítulo número 4. Capítulo número 4. No, perdón. Capítulo número 2, versículo número 4. Me equivoqué con la cita. Verso número 4 voy a tocar nada más. Dice ahí: he aquí se enorgullece o se ensoberbece aquel cuya alma no es derecha en él. Qué triste, ¿eh? La misma alma, ¿verdad? No es derecha en alguien, solo se engaña. Qué triste, la gente solita se engaña. Su alma no es derecha en él. Y se enorgullece, se ensoberbece. Dice aquí el texto, dice: mas el justo, fíjese cómo dice ahí, o el recto, que es lo mismo, en su fe vivirá. Ahí podemos ver esa palabra, precisamente, vivirá, para salvar o para ser conservado. Yo vengo tomando esto, ¿verdad? Cómo es que la fe trae una vida espiritual. Ya hay un cambio de vida. Por eso la Biblia es clara cuando dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y luego dice: las cosas viejas pasaron, las que traía en el corazón, de las cuales el Señor le ha limpiado. He aquí, dice, todas, no medias, no, todas son hechas nuevas. Ya en un principio que empecé a hablar de estos temas de la fe, ¿verdad? Yo lo empecé a hablar para que entremos nosotros en una reflexión, hermano. Que no sean la venida a estos lugares, ¿verdad?, de Dios, nada más para oír, nada más para cantar, nada más para danzar, nada más para testificar, y nos vamos en las mismas condiciones. O si algo agarramos saliendo, llega el diablo y arrebata aquello, porque no cayó en el camino, cayó en un lado del camino. Y qué bueno que caiga mejor en el camino. ¿Para qué? Para que pueda fructificar. Y ahí mismo está donde yo mencionaba la parte que unos fructifican a 30, otros a 60 y otros a 100 por uno.
trae una vida espiritual. Ahora nuestra vida es una vida espiritual. Una vida espiritual es una vida de servicio a Dios. Ya no estamos muertos en pecados y en delitos. Nuestra vida ha cambiado, hermano. Yo no sé por qué muchos vienen al Señor y su vida sigue siendo una vida semejante a la del mundo. Sus amistades vienen siendo las amistades del mundo. Se relaciona más con el mundo que con los hijos de Dios, con sus hermanos. Va más a partes de diversiones que a la iglesia, vaya, que es donde debemos de estar nosotros, o más bien al lugar donde se reúne la iglesia. Nos atraen más otras cosas. Hay cosas que nosotros queremos ver o de las cuales queremos participar, pero si nosotros somos hijos de Dios, nosotros estamos en una iglesia, nosotros tenemos un programa en nuestra vida. Cada persona que es miembro, ¿verdad?, de una iglesia debe de saber que en una iglesia hay un programa. Ciertos días hay de culto, ciertos días hay de oración, ciertos días hay de actividad, de activar en esto, con tiempo, ¿verdad? No digo que esté metido de tiempo completo, no. Usted tiene que trabajar, tiene que mantener una familia, tiene que salir adelante, pero no se olvide que también tiene un servicio, porque a veces nosotros agarramos compromisos, vaya, y no los cumplimos. Y los compromisos no son, ¿verdad?, para el hombre o para cumplirlos delante del hombre. El hombre no nos lo está dando, sino porque nosotros queremos servir. A veces nos sentimos inútiles, no hacemos nada. Del trabajo a la casa, de la casa al trabajo, y de la casa a veces quién sabe para dónde, pero para la iglesia batallamos. No, ya una vida espiritual, vaya, que esa fe ha traído, ya viene, como mencionaba también la vez pasada, ¿verdad? Yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Es una alegría. ¿Por qué? Porque ya no es la misma. Ahora, en lugar de ¿qué aprovechábamos antes los domingos? En cosas que no nos traían bien, pero para nosotros, ¿verdad?, era la alegría, nos la quitábamos, ¿verdad?, en una festividad, en algún vicio, quienes participaron de esas cosas, ¿verdad?, de tantas cosas del mundo, o simplemente una vida moral. Agarro mi familia, me voy al parque, todo el día juego ahí con ellos, como regreso, ¿verdad?, ya le di mi tiempo a mi familia, que no por eso no debe de dejar de darle tiempo a su familia. También sáquelos a un parque, sáquelos a que se despejen, vaya, como no, hay necesidad también de eso, sí, pero no lo quiera estar haciendo continuamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene muchas cosas que hacer en su vida. Usted tiene un servicio para Dios, ya no es lo mismo que antes, pero a veces tenemos, el domingo es el día especial para muchos, como por ahí en Estados Unidos, el weekend. También queremos participar del weekend. Usted va para California. Bueno, las veces que yo anduve por allá, ¿verdad?, cuando estaba sin Dios y sin esperanza, era casi puro weekend. Seguidamente, ¿verdad? Y aquellos que andábamos súper perdidos, no era weekend, no, era day. Diario era. ¿Sí? Estábamos en una vida perdidos. Que al trabajo ahí llegamos a la hora que lleguemos, pero llegamos, y como podemos y como queramos. No es así, ni siquiera en eso había una responsabilidad. Ahora hemos venido por esa fe a una vida de responsabilidad, que nuestro corazón ha sido limpio, ha cambiado a una vida espiritual. Dura es esta palabra, dijeron aquellos, ¿quién la puede recibir? ¿Y a quién iremos? Digo yo, si solo el Señor tiene palabras de vida, digo yo. Gloria al Señor. Ahora, a veces, hermano, se nos provoca para que le demos gloria a Dios. Si no nos dicen levante la mano, no la levantamos. ¿Cierto o no es cierto? Batallamos para darle gloria a Dios. Gloria al Señor. En el capítulo 4 de los Romanos,
¿Sí está oyendo, mi hermano? Yo también. Capítulo número 4. Cuando Dios trató con Abraham, fíjese, verso número 17, dice así: como está escrito, que por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios. Y lo que dice ahí, porque por padre de muchas gentes te he puesto delante de Dios, al cual creyó. Sabemos, ¿verdad?, que fe nos da en creer, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como los que son. Dios da vida a los muertos, así como testifica la Biblia, ¿verdad?, de resurrecciones físicas, así como la Biblia testifica de resurrección espiritual. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Una resurrección espiritual. Pero también estamos esperando un día morir físicamente, porque vamos a caer como cualquier tirano. Ah, qué feo les dijo. Es la palabra que dice: y caeréis como cualquiera de los tiranos. Y tenemos la esperanza de un día resucitar con el Señor Jesucristo. Hemos resucitado espiritualmente, pero un día va a venir el Señor y va a haber una resurrección y vamos a resucitar. Y luego sigue diciendo: Él creyó en esperanza contra esperanza, para venir a ser padre de muchas gentes. Santo el Señor. Conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. Verso 19. Y no se enflaqueció o no se debilitó en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. No hubo ninguna dudita en Abraham, hermano. No se debilitó, dice la Biblia, en la fe. Oiga, qué fe, por eso es el padre de la fe. Y luego sigue diciendo el texto número 20: tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. ¿Qué es lo que pasó en lugar de dudar? Antes fue esforzado en fe. ¿Qué dice ahí? Dando gloria a Dios. Qué bonito está eso, hermano. Que en lugar de apachurrarnos en las cuestiones, en las cosas contrarias, como que hubo un cambio ahí de parte de Dios. Primero le dice que por padre de muchos le iba a poner. Lo pone a que mire las estrellas, ¿verdad? Más adelante, ¿verdad? Donde le dice: mira las estrellas, así será tu simiente. Y luego ya está en el capítulo 22, le dice, ¿verdad? Dame a tu hijo, tu único hijo, llévalo al monte de Moria y ahí lo vas a sacrificar. Pero dice que se esforzó dando gloria a Dios. ¿Por qué? La fe es fuerza, hermano. Hay un esfuerzo para dar gloria a Dios. Quiere decir que le damos gloria a Dios en medio de cualquier tribulación. A veces venimos al culto y tenemos problemas, cuestiones, y ahí estamos, ¿verdad? Agachados, ni atención ponemos, nos estamos durmiendo, estamos bostezando, tantas cosas, hermano. ¿Qué ánimo hay para darle gloria a Dios en un estado así? En una ocasión el Señor les dijo: hombres de poca fe. Sí, tiene fe, ¿cómo no? Es creyente, es hijo de Dios, pero no quédese ahí en creer nada más, porque la fe sin obras o sin trabajos es muerta. La fe sin obras es muerta.
Por eso el texto dice, el 20 dice, tampoco la promesa de Dios dio con confianza, antes fue esforzado en la fe, dando gloria a Dios. Plenamente, dice el 21, convencido. Estábamos hablando de convicción, hermano. Plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. ¿Qué le ha prometido Dios? Usted lee la Biblia, ahí están las promesas. No necesita hablarle audiblemente el Señor para decirle, te prometo esto y esto y esto. No, ahí está, si obedezco me dice lo que me va a dar. Es una promesa de Dios. Entonces, debo llegar yo a una convicción, hermano. Cuando ya el hombre su fe ha desarrollado, ya tiene una convicción, ya nadie lo mueve, ya nadie le cambia. Es muy difícil para muchos, hermano, esto. ¿Por qué? Porque es una falta, ¿verdad?, de fe. ¿Y a dónde nos lleva ser faltos de fe? A no ver las cosas como Dios, desde su punto de vista, desde el ángulo de Dios, ver la vida en el Señor. No nos ponemos y ver las cosas desde el ángulo de Dios es cuando el hombre medita en Dios, cuando el hombre medita en las cosas que Dios le ha prometido y que puede y quiere hacer en usted. Eso es mirar la vida desde ese punto, tener esa fe. Cuando el hombre tiene esa convicción, Primera de Pedro, capítulo número 1, textos muy conocidos para muchos. Gloria a Dios. Dice el verso número 3. ¿Lo tiene, mi hermano? Dice así. Fíjese. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado en esperanza, no dice muerta, en esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Qué bueno es el Señor. Y luego dice el propósito de Dios de esa regeneración, lo que contrae o lo que trae, vaya, esa esperanza viva. Dice, para una herencia incorruptible que no puede contaminarse ni marchitarse, reservada en los cielos. Ahí es donde está el punto difícil para muchos. Saber conocer lo que Dios nos tiene reservada en los cielos, no en este mundo. Hay algo reservado en los cielos para nosotros. Esa herencia ya está reservada. El Señor en una ocasión les dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y lo dice, y si me fuere, vendré y os tomaré a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué se tomará a sí mismo? Tenemos el Espíritu de Dios, somos parte. Vendré y os tomaré a mí mismo. Las moradas, hermano, allá están. El Señor ya fue a preparar el lugar. Allá están los lugares, allá están las moradas. El Señor fue a preparar el lugar para nosotros, hermano. Y luego sigue diciendo, para nosotros, ya lo aclara, que somos guardados en la virtud de Dios, no nada más porque sí, por el creer, hermano, por fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación que está preparada para ser dada a conocer en el último tiempo. Estoy parafraseando, ¿verdad?, estas palabras para entenderlas mejor. Hay algo que está preparado para nosotros,
pero para aquellos, ¿verdad?, que hemos sido guardados en la virtud, en esa virtud de Dios. ¿Para qué dice el texto enseguida? Para alcanzar la salud que está preparada para ser manifestada en el postrero tiempo. Verso 6. En lo cual, fíjense la convicción, en lo cual vosotros os alegráis, estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, si es necesario. Y luego dice el verso 7, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra, cuando Jesucristo fuere manifestado. Cuando dice ahí, para la prueba de vuestra fe. Esa palabra prueba la veíamos el día que hablábamos de justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Esa palabra prueba, esa palabra es dokimé. Y lo vuelvo a mencionar, que se aplica ahí como aquilatar, para que el aquilatamiento de vuestra fe, que es más preciosa que el oro. ¿Qué es lo que es el aquilatamiento? Se mide en quilates el valor de tu fe, el aquilatamiento, ¿verdad?, de tu fe. Luego dice, mucho más preciosa que el oro, el cual perece. Hermano, lo material, por muy valioso que sea, tiene un fin. La fe no. La fe no tiene un fin. La fe va a quedar ahí cuando el Señor aparezca. Cuando el Señor aparezca, ¿ya para qué queremos fe? Si ya estamos viviendo para siempre con el Señor. Ya se cumplió, ya se hizo realidad, ¿verdad? Lo que nosotros hemos estado, ¿verdad?, escuchando a través de esa vida de servicio a Dios. Ahorita necesitamos la fe, sostenerla, estar firmes de nuestra fe, para que aquello, ¿verdad?, que se nos ha prometido, aquello que se nos ha hablado, aquello que se nos hable es más aún para nuestro bien, porque en esta vida, hermano, nosotros podemos cometer errores, pero por eso están, ¿verdad?, los líderes, para estar recordando, para que esa fe esté viva siempre, recordando, ¿verdad?, y nosotros guardando, permanecemos firmes para la venida del Señor, para cuando el Señor, ¿verdad?, aparezca en esta tierra, encontrará fe. Claro que la va a encontrar en sus hijos, fe, en aquellos que verdaderamente creen. Por eso dice, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, sea probado con fuego, sea hallada. ¿Cómo debe de ser hallada nuestra fe? En alabanza, gloria y honra, cuando el Señor Jesucristo fuere manifestado o dado a conocer. Y luego ahí habla lo que dice muy claro, fíjese, qué fe tan grande, como cuando dijo aquella mujer, ni en Israel he hallado tanta fe. Aquellos hombres vinieron, hermano, y muchos no le recibieron en aquel tiempo. Si eran los hombres que tenían la ley y tenían las promesas. Ahora nosotros tenemos no las promesas dadas a Israel, ¿verdad?, como pueblo, sino ahora las promesas, ¿verdad?, ¿de qué? De recibir el Espíritu de Dios y de vivir una vida, ¿verdad?, para el Señor. Por eso el texto menciona y dice, al cual no habiendo visto le amáis. Ya no está hablando aquí bajo la ley, está hablando bajo la gracia. Muchos sí le vieron en aquel tiempo. Nosotros no le hemos visto. Al cual no habiendo visto le amáis, en el cual creyendo dice, aunque al presente no lo veáis, pero tenemos la esperanza, ahora somos hijos de Dios y no sabemos lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él apareciere,
Seremos semejantes a Él porque le vamos a ver tal como Él es. Aunque al presente no le veáis, de hecho en un futuro le vamos a ver. Os alegráis con gozo inefable o indescriptible y glorificado. Hay veces que nosotros no manifestamos, hermano, ni poquito de gozo. Estamos en una reunión como esta y ni un gloria a Dios. Si no me dicen que levante las manos, no levanto las manos. Si no me dicen que diga gloria a Dios, no digo gloria a Dios. Me tienen que estar provocando, ¿verdad?, para darle un aplauso al Señor. Un aplauso es la manifestación de un reconocimiento, de alegría, de que se recibe al Señor en nosotros. Y a veces ni eso hacemos. Nuestra fe es una fe muy raquítica. ¿Cómo quisiera yo, verdad? Bueno, 2 Corintios voy a tomarla. Me hace que esta es, sí. 2 Corintios, capítulo 10. ¿Cómo es que nuestra fe, hermano, debe de ir creciendo? Verso 14 voy a leer del capítulo 10. Menciona y dice: porque no nos extendemos sobre nuestra medida. Estamos conscientes, ¿verdad?, de nuestra medida. Estamos conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros. Así como estamos conscientes de que Dios puede hacer mucho más en nosotros. Pero tenemos una medida, hasta ahorita tenemos una medida, y no nos extendemos sobre nuestra medida como si llegáramos hasta ustedes, porque también hasta ustedes hemos llegado en el Evangelio de Cristo, no gloriándonos o no jactándonos fuera de nuestra medida en trabajos ajenos, en trabajos que otro ha hecho, mas teniendo esperanza, ¿de qué dice ahí? Del crecimiento de vuestra fe, que seremos muy engrandecidos entre nosotros conforme a nuestra regla. Teniendo esperanza del crecimiento de vuestra fe. ¿Se tiene esperanza del crecimiento de la fe? Se puede tener, porque uno puede ver como ministro, ¿verdad?, personas que manifiestan un servicio, un trabajo, y sabe que son gentes que tienen que crecer porque son disponibles para el trabajo de Dios. Y hay una esperanza, como se puede tener esperanza de una persona que acaba de llegar y que llega a Señor Jesucristo con mucha fuerza, muy contento, muy contenta. Va a crecer en su fe, quiere hacer algo Dios con él, y Dios va a hacer algo con él. Ahí está la esperanza de un ministro en la fe de alguien, porque la fe, hermano, se ve. Según el libro de San Marcos, ¿verdad?, y en el capítulo 2, ya no voy a decir, pero del versículo 1 al 5, ahí habla de aquellos hombres que llevaban un paralítico. Estaba tan lleno ahí el lugar, la casa donde estaba el Señor, que escarbaron, hicieron un hoyo en el techo y por ahí lo metieron. Y el Señor vio y dijo: válgame, vio que tenían fe. El Señor vio la fe de ellos y el paralítico fue sano. También, ¿verdad?, el ministro aquel llamado Pablo en una ocasión vio aquel hombre, ¿verdad?, ahí lisiado, y vio que tenía fe para sanar. Se ve la angustia en la gente. A veces alguien pide la oración y: ore por mí. Ni siquiera se acerca ahí.
Pero cuando una gente rápidamente dice, ore por mí, busca que se ore, oiga, tiene fe para sanar, y juntamente con la fe del ministro, Dios va a orar, porque es Dios el que sana. Dios es el que sana. Gloria a Dios.